Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo que lleva por título Cartas de San Pablo. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Primero os traigo el prólogo. San Pablo, escritor. Las cartas de San Pablo son escritos circunstanciales que brotan de su pluma en momentos distintos de su carrera apostólica, como complementos de su predicación. Por eso, en vez de arrancarlas de su contexto histórico, es preferible seguir la vida del apóstol y enmarcarlas dentro de ella. San Pablo es sin duda alguna el autor sagrado mejor conocido de todo el Nuevo Testamento. Las noticias sobre su vida nos han llegado a través de los Hechos de los Apóstoles, que le dedican sus dos últimas terceras partes, y a través de sus propias cartas. En el aspecto cronológico son importantes dos sincronismos que señalan los hechos entre momentos de la vida de San Pablo y la historia profana. La comparecencia del apóstol ante el procónsul Galión en Corinto y la sustitución del procurador Félix por Festo, que coincidió con la prisión de San Pablo en Cesarea. Estas fuentes nos permiten dividir la vida de San Pablo en 4 etapas, que coinciden con 4 facetas de su personalidad. Años de juventud, el fariseo convertido, el apóstol de los gentiles, prisionero y mártir de Cristo. Ahora vamos con años de juventud. Su nacimiento en Tarso de Cilicia, en el seno de una familia judía, hace de Pablo un hombre de doble lengua y doble cultura. En casa habla arameo y recita la ley. En las escuelas de la culta Tarso aprende el griego y se inicia en los rudimentos de la cultura helénica. Sus dos nombres, Saulo y Pablo, reflejan esta doble faceta de su personalidad. La formación judía de Saulo se continúa en Jerusalén al lado de Gamaliel, que ha sabido plantar en su alma el ideal fariseo y el fervor por la religión judía. El cristianismo naciente encontrará en el celoso e impulsivo Saulo su más encarnizado perseguidor, como la muestra su intervención en el martirio de Esteban y sus gestiones contra la comunidad de Damasco.
Ahora vamos con el fariseo convertido. La visión de Cristo camina de Damasco transforma radicalmente la vida de Saulo. El perseguidor del cristianismo se convierte en apóstol de Cristo. Esta transformación no ha sido fruto de ningún proceso natural, sino que ha estado determinada por una fuerza superior que lo dejó apresado como confiesa él mismo. Después de su conversión se retira durante algún tiempo al desierto para meditar a solas y rehacer su mundo espiritual sobre los nuevos cimientos. Reaparece luego en Damasco y allí predica por espacio de 3 años, al cabo de los cuales se vio obligado a abandonar la ciudad. Presionado por la hostilidad de los judíos para dirigirse a Jerusalén, donde se pondrá en contacto con Pedro y Santiago, el hermano del Señor, después de una breve estancia en la ciudad santa, Saulo se dirige hacia Siria y Cilicia, donde trabaja varios años sin mantener relaciones personales con las iglesias de Palestina. 4. El apóstol de los gentiles. Reclamado por Bernabé, Saulo va a Antioquía para consagrarse durante un año a la predicación del Evangelio en esta ciudad. En el curso de una función litúrgica, el Espíritu Santo eligió a Bernabé y a Saulo en vistas a una misión de gran envergadura entre los paganos. Aquí empiezan los grandes viajes apostólicos del que había sido elegido para llevar el nombre de Cristo al mundo gentil. El primero tuvo por escenario la isla de Chipre, Pergue de Panfilia, Antioquía de Pisidia y 3 ciudades de Licaonia, Iconio, Listras y Derbe. Acompañaban a Pablo, Bernabé y Juan Marcos, que los abandonó a la mitad del viaje. La misión fue dura pero fecunda. La iglesia había sido plantada en plena gentilidad. La táctica de los misioneros era siempre la misma. Empezaban predicando a los judíos y sólo cuando estos se cerraban a la palabra del Evangelio se dirigían a los paganos. A la vuelta del primer viaje tiene lugar en Antioquía y se continúa en el Concilio de Jerusalén la reacción la redacción judaizante, que quiere imponer el yago de la ley a los gentiles. El acuerdo de Santiago, Pedro y Juan confirma a Pablo y a Bernabé en su ministerio entre los paganos y canoniza sus puntos de vista. No es necesaria la práctica de la ley para entrar en la iglesia. Salvada la crisis judaizante, Pablo emprende el segundo viaje. Le acompaña Silas, salen de Antioquía, por tierra cruzan Cilicia, visitan en Licaonia las cristiandades fundadas durante el primer viaje, y en Listras se les une Timoteo. Atraviesan Frigia y Galacia, donde Pablo anuncia el Evangelio a pesar de encontrarse enfermo. El Espíritu le conduce a Troade e, iluminado por una visión, pasa a Europa por Macedonia, donde funda las iglesias de Filipos,
Tesalónica y Berca. Perdón, no es Berca, es Berea. Punto. El campo de misión se muestra fecundo, pero la hostilidad de los judíos le empuja hacia adelante. La culta Atenas cierra sus oídos a la predicación del apóstol que sale hacia Corinto, donde se quedará predicando durante año y medio. La coincidencia en Corinto con Aquila y Priscila, matrimonio judío expulsado de Roma por Claudio, juntamente con el proceso de Pablo ante el procónsul Galión, proporciona una base cronológica en la vida del apóstol. Nos encontramos entre los años 50 y 52. Durante esta estancia en Corinto, antes de regresar por mar a Antioquía, Pablo escribió las 2 cartas de los tesalonicenses. Son los primeros escritos del Nuevo Testamento. El apóstol se había visto obligado a salir prematuramente de Tesalónica y quedaban muchas cuestiones pendientes. Reiteradamente había intentado volver a Tesalónica, pero nunca lo había conseguido. Las cartas podrán suplir su presencia. El tercer viaje tiene también Antioquía como punto de partida. Pablo cruza nuevamente Frigia y Galacia y llega a Efeso, donde establece su centro de misión por 2 o 3 años, entre los años 54 y 57. Durante esta estancia en Efeso escribió la carta a los Galatas y la primera a los Corintios. La carta a las iglesias de Galacia es un escrito polémico que reivindica la libertad cristiana frente a la doctrina de los judaizantes que quieren someter a todos al yugo de la ley. La primera a los Corintios está escrita para corregir varios abusos que tenían lugar en la iglesia de Corinto y para responder a algunas consultas que el apóstol había recibido de aquella ciudad. Pablo sale hacia Macedonia y allí escribe la segunda carta a los Corintios, destinada a reivindicar el prestigio personal del apóstol y la autenticidad de su ministerio frente a los ataques que se le hacían en Corinto. En el invierno del 57 al 58 cae en Corinto como meta final del tercer viaje por Oriente y allí escribe la carta a los romanos que divide las 2 etapas de la vida apostólica de San Pablo, la etapa oriental y la occidental. La carta a los romanos participa de la fecundidad de este momento. Es una especie de balance de la etapa que termina y al mismo tiempo introduce y prepara la etapa que está por empezar. Para estrechar sus lazos con la Iglesia Madre, Pablo organiza una magna colecta en las iglesias de la gentilidad y antes de partir para Occidente irá a llevar las limosnas a Jerusalén en prueba de afecto y adhesión. Prisionero y mártir. Acusado por los judíos, Pablo fue encarcelado en Jerusalén y preso, y fue conducido a Cesarea, donde permaneció por espacio de 2 años, bajo los procuradores Félix y Festo. En su calidad de ciudadano romano, Pablo
apeló al César y salió para Roma hacia finales del año 60. Continuó preso en Roma durante 2 años más, si bien esto no le impedía anunciar el reino de Dios, dado el carácter de custodia libera de su cautividad. Durante esta cautividad, que se extiende del año 61 al 63, escribió el apóstol las cartas llamadas de la cautividad Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. Son una meditación profunda del ministerio cristiano y constituyen la culminación del pensamiento paulino. Libertado al cabo de 2 años, Pablo pudo realizar finalmente su deseado viaje hasta España en el año 63. De vuelta de España, el apóstol hizo un último viaje por Oriente, según testimonian la primera carta a Timoteo y la carta a Tito, escritas desde Macedonia. Finalmente, según se refleja en la segunda carta a Timoteo, Pablo aparece de nuevo preso en Roma esperando la muerte, que tuvo lugar el año 67 según la tradición. Consiguientemente, desde el punto de vista cronológico, las cartas de San Pablo pueden dividirse en 4 grupos sucesivos. Primera y segunda a los tesalonicenses, escritas en Corinto entre los años 51 y 52, durante el segundo viaje apostólico. Segundo, Gálatas, primera y segunda a los Corintios, Romanos, escritas entre los años 54 y el 58, durante el tercer viaje. Tercero, Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón, escritas entre los años 61 y el 63, durante la primera cautividad romana. Cuarto, las cartas pastorales a Timoteo y a Tito, escritas en los últimos años de su vida. El orden actual de nuestras Biblias tiene más bien en cuenta la mayor o menor extensión de las cartas y otras afinidades secundarias. La carta a los hebreos presenta problemas especiales que pueden verse en su introducción especial. Carta a los romanos. Continuamos con el prólogo, amigas y amigos. No hay la menor duda de que el autor de esta carta es San Pablo. Así lo demuestran no solo los criterios internos como el comienzo y el contenido de la misma, sino también los externos. ¿Cuáles son los testimonios de todos los padres de la Iglesia e incluso los herejes del siglo II, como Marción, Basilides, etc.? La autenticidad de la desología final de la carta es también del apóstol y hoy está fuera de duda, y aparte de los testimonios que hay a su favor, es un hecho fundado en los códices más antiguos. El mismo Marción la reconoció como auténtica, y lo mismo los capítulos 15 y 16, de los cuales algunos han promovido posteriormente dudas. Lugar y fecha de su composición. San Pablo la escribió en Corinto sobre el año 58, cuando se disponía a partir para Jerusalén. Ocasión y fin. Los destinatarios de esta carta es evidente que son los cristianos de Roma, y ofreciéndosele al apóstol una oportunidad de poderlos visitar con motivo del viaje misional a España, que tiene proyectado, la presente carta le sirve para ponerse en contacto con ellos y así les avisa de su llegada. El fin de esta carta no es otro que predicarles el Evangelio de Cristo, para el cual ha sido elegido y del cual no se avergüenza.
pues es la virtud o poder de Dios para la santificación de todo creyente, primero del judío y después del gentil. ¿Qué decir de la Iglesia de Roma? San Pablo les dice al principio de la carta que la fe de los cristianos romanos es celebrada en todo el mundo. Si la carta presupone allí una cristiandad floreciente, ¿de cuánto data el origen de esta iglesia? He aquí el origen de ella. Palestina cayó en poder de los romanos el año 63 a.C. y Pompeyo, después de la toma en Jerusalén, deportó a Roma a muchos judíos como prisioneros de guerra, y recobrada más tarde la libertad se establecieron allí y ganaron prosélitos a la fe judía y culto de un solo Dios. De los Hechos de los Apóstoles deducimos que muchos acudieron a Jerusalén procedentes de Roma, y entre los 1000 convertidos por San Pedro se contaban sin duda algunos de esos visitantes de Roma, los cuales a su regreso formarían el primer núcleo cristiano. A San Pedro se le considera como al fundador y organizador de la Iglesia romana, según una antigua tradición recogida por Eusebio, San Jerónimo y otros. San Pedro llegó a Roma en el segundo año del emperador Claudio, año 42 de Jesucristo, y fue también cuando dicen los Hechos que se fue a otro lugar. En Roma permaneció sin duda hasta la expulsión de los judíos decretada por Claudio el año 49. Entonces regresó a Jerusalén, donde presidió el concilio apostólico del año 50. Luego vuelve a Roma bajo el gobierno de Nerón. A San Pablo se le asocia con San Pedro como cofundador, dada su estancia en Roma y el influjo ejercido en ella, según nos lo refieren los Hechos y sus cartas. Contenido de la carta a los romanos. San Pablo, después de una introducción que comprende el saludo y acción de gracias por la fe de los romanos, divide su carta en dos partes, una doctrinal o dogmática, en la que nos habla de la justificación por medio de Jesucristo, y otra moral, en la que nos habla de los deberes de los cristianos, y termina manifestando el motivo de su carta, saludos y una doxología, el tema o tesis tan interesante que plantea luego el apóstol al principio, después de manifestar que su misión es predicar el Evangelio, es este: la justificación sin la cual nadie puede salvarse, tiene su fundamento y base en la fe, y se otorga solo a los creyentes, según la frase del profeta Habacuc: justus ex fide vivit. El apóstol demuestra su tesis probando que tanto gentiles como judíos son pecadores y que se han hecho objeto de la cólera divina, y por tanto para salir de tal estado y hacerse justos no les queda otro camino que el de la fe en Jesucristo, quien dio con su sangre el precio de la redención aplicable a todos por la fe. Abraham se justificó por la fe antes de recibir la circuncisión, y no por las obras de la ley. Su fe viva, perfecta e inconmovible es el modelo de la nuestra. Por Adán entraron el pecado y la muerte en el mundo, pero por Cristo se nos da la gracia y la vida. El hombre ya justificado y muerto al pecado por el bautismo debe vivir una vida espiritual. En los capítulos 9, 10 y 11 nos habla del tremendo problema de la reprobación de los judíos, mas ellos, dice el apóstol, son responsables de su propia reprobación,
porque rehusaron someterse a dar fe a los planes divinos, se empeñaron en establecer su propio sistema de justificación, fundado en la observancia externa de la ley, en vez de procurar la justificación mediante la fe de Cristo. La repudiación temporal de Israel como tal pueblo sirve a un tiempo para la conversión de los gentiles, lo que despertará rivalidad en los judíos, y cuando el número de gentiles que han de entrar en la iglesia se haya completado, entonces Israel como nación se salvará también. Este es un misterio insondable de la sabiduría de Dios. Hasta aquí el prólogo, amigas y amigos. Ahora vamos con la carta en sí. Carta a los Romanos. Introducción. Saludo de San Pablo, elegido apóstol para predicar el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol, elegido para predicar el Evangelio de Dios, que por sus profetas había anunciado antes en las Escrituras Santas, acerca de su Hijo, el nacido de la estirpe de David según la carne, el constituido Hijo de Dios, en poder según el Espíritu de santidad desde la resurrección de los muertos. Jesucristo nuestro Señor, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para conseguir en pro de su nombre la obediencia de la fe en todos los pueblos, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y amados santos, la gracia y la paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Acción de gracias. Manifiesta su deseo de ir a Roma. En primer lugar, doy gracias a mi Dios a través de Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe es conocida en todo el mundo. Testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que incesantemente os recuerdo, rogando siempre en mis oraciones que pueda al fin conseguir algún día en la voluntad de Dios ir a vosotros, pues anhelo veros para comunicaros algún don espiritual, para fortaleceros, esto es, para consolarme entre vosotros por la mutua fe, la vuestra y la mía. No quiero que vosotros ignoréis, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros y he sido impedido hasta ahora, para lograr algún fruto también entre vosotros, así como en el resto de los gentiles. A los griegos y a los bárbaros, a los sabios y a los ignorantes, me debo por esto en lo que a mí respecta. Deseo evangelizaros también a vosotros los que estáis en Roma. La salvación por la fe o argumento de la carta, pues no me avergüenzo del Evangelio, ya que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primero y también del griego, porque la justicia de Dios se manifiesta en él por el paso de la fe a la fe. Según está escrito, el justo vivirá de la fe. Parte dogmática. Los paganos, bajo la cólera divina por su conducta perversa, se manifiesta en efecto la ira de Dios desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con la injusticia, ya que lo cognoscible de Dios es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, entendido desde la creación del mundo mediante las criaturas, es conocido su eterno poder y divinidad hasta el punto de ser inexcusables, porque habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y se oscureció su insensato corazón. Diciendo ser sabios se hicieron necios y trocaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Corrupción y castigo del paganismo. Por eso Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones, a la impureza, hasta deshonrar sus propios cuerpos en sí mismos, los cuales trocaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y dieron culto a la criatura en lugar de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto los entregó Dios a pasiones vergonzosas, pues por una parte sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Igualmente por otra también los varones, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en la concupiscencia de los unos con los otros, hombres con hombres, cometiendo cosas vergonzosas y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su extravío. Y como no procuraron tener conocimiento cabal de Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas indebidas, llenos de toda injusticia, malicia, perversidad, codicia, maldad, rebosantes de odio, de homicidio, de disputas, de engaño, de malignidad, chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, altaneros, soberbios, inventores de maldades, desobedientes a los pobres, insensatos, desleales, sin amor y sin piedad, los cuales, conociendo el justo decreto de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen ellos, sino que se complacen también en quienes las practican. Dios juzga a los judíos y a los gentiles según sus obras, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas al juzgar, porque en lo que juzgas a otro a ti mismo te condenas, ya que haces tú las mismas cosas que juzgas. Pues sabemos que el juicio de Dios contra los que tales cosas hacen es conforme a la verdad. Y piensas, oh hombre, que escaparás al juicio de Dios, tú que juzgas a los que tales cosas hacen, o desprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te induce a la penitencia. Pues conforme a tu dureza e impenitente corazón, vas atesorando en ti mismo ira para el día de la revelación de la ira del justo juicio de Dios, el cual dará a cada uno el pago según sus obras. La vida eterna a los que mediante la perseverancia en las buenas obras buscan la gloria, el honor y la incorrupción, mas a los contumaces y a los que no obedecen a la verdad y son dóciles a la injusticia, la ira y la indignación, tribulación y angustia para toda alma humana que obra el mal, así judío primeramente como gentil, gloria en cambio y honor y paz a todo el que obra bien, ya judío en primer lugar, ya griego, pues ante Dios no hay acepción de personas. Los gentiles tienen la ley según la cual serán juzgados. Todos los que en realidad pecaron sin ley también perecerán. Y cuantos pecaron bajo la ley según la ley serán juzgados. Porque no los que oyen la ley son justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Pues cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza las cosas de la ley, estos, no teniendo ley,
son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, siendo testigos su coincidencia y los razonamientos que entre sí los acusan o defienden mutuamente, como se verá en el día en que se juzgue Dios los secretos de los hombres según mi evangelio por Jesucristo. Los judíos que violan la ley tienen mayor culpa, mas si tú te llamas judío y confías en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad y sabes discernirlo mejor, instruido por la ley y presumes ser tú mismo guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, educador de ignorantes, maestro de niños, teniendo en la ley la norma de la ciencia y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de robar, robas, tú que dices que no se ha de adulterar, cometes adulterio, tú que abominas de los ídolos, te apropias cosas sagradas, tú que te glorias de la ley por la transgresión de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios por causa vuestra es blasfemado entre los gentiles según está escrito. Bueno, amigas y amigos, continuamos. La verdadera circuncisión es la del corazón. La circuncisión ciertamente aprovecha si cumples la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se convierte en incircuncisión. Sí, pues los incircuncisos guardan los preceptos de la ley. No será reputada su incircuncisión por circuncisión, y el incircunciso por naturaleza que cumple la ley te juzgará a ti transgresor de la ley por la letra y la circuncisión, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión lo que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón según el Espíritu, no según la letra, cuya alabanza no es de los hombres sino de Dios. Privilegios y prevaricaciones de los judíos. ¿Cuál es, pues, la ventaja del judío o cuál es la utilidad de la circuncisión? Grande de todas las maneras. En primer lugar, porque le fueron confiados los oráculos de Dios, y que, si algunos de ellos fueron incrédulos, ¿acaso su incredulidad anulará la fidelidad de Dios? Nunca jamás, pues es necesario reconocer que Dios es veraz y todo hombre mentiroso, según está escrito, para que seas justificado en tus palabras y triunfes cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios al descargar su ira? Hablo según criterio humano. De ninguna manera, porque de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pues si la verdad de Dios redunda con mi mentira en mayor gloria suya, ¿por qué yo ahora voy a ser condenado como pecador? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se los calumnia y cómo afirman algunos que decimos nosotros? No hemos de hacer el mal para que venga el bien. La condenación de estos es justa. Todos judíos y gentiles son reos de pecado ante Dios. ¿Qué pues los aventajamos? No en todo, pues hemos probado antes que todos los judíos como los gentiles están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se extraviaron, todos se corrompieron, no hay quien haga el bien, no hay ni uno siquiera. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas urdieron engaños, hay veneno de aspides bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, veloces son sus pies para derramar sangre, ruina e infidelidad en sus caminos, y no conocieron el camino de la paz. No hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien sabemos que cuantas cosas dice la ley, las dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero esté sometido al juicio de Dios, porque por las obras de la ley no será justificado mortal alguno delante de él, pues por la ley tenemos solamente el conocimiento del pecado. La justificación por la fe mediante la redención de Cristo, más ahora sin ley se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, pero una justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos y sobre todos los que creen. No hay en efecto distinción, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo ahora justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, la de Cristo Jesús, a quien Dios propuso como propiciación, mediante la fe en su sangre, para manifestación de su justicia a causa de la tolerancia de los pecados pasados, en la paciencia de Dios para la manifestación de su justicia en el tiempo presente, a fin de mostrar que Él es justo y es quien justifica al que tiene fe en Jesús. La ley de las obras sustituida por la ley de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? Ha sido excluida. ¿Por qué? ¿Por qué ley? La de las obras no, sino por la ley de la fe. Decimos pues con razón que el hombre es justificado por la fe sin las sombras de la ley. ¿O es que Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque ciertamente uno es el Dios que justificará la circuncisión por la fe y la incircuncisión también por la fe. ¿Acaso pues anulamos la ley por medio de la fe? De ninguna manera, antes bien confirmamos la ley. Abraham justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué diremos pues que ha obtenido Abraham nuestro padre según la carne? Sí, efectivamente Abraham fue justificado en virtud de las obras de la ley. Tiene que gloriarse, pero no ante Dios. ¿Qué dice pues la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue computado como justicia. Ahora bien, al que trabaja no se le abona el jornal como gracia, sino como deuda. En cambio, al que no trabaja pero cree en el que justifica al impío, su fe le es computada como justicia, como también David llama bienaventurado al hombre a quien Dios imputa la justicia sin las obras. Bienaventurados aquellos a quienes fueron perdonadas sus iniquidades y cuyos pecados fueron cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no toma en cuenta el pecado. La circuncisión, señal de la justicia por la fe. Esta bienaventuranza, por consiguiente, es para los circuncisos o también para los incircuncisos, porque decimos que a Abraham le fue computada la fe por la justicia. ¿Cómo pues le fue incluida en cuenta? ¿En el estado de la circuncisión o antes en el de la incircuncisión?
no el de la circuncisión, sino en el de la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, obtenida antes en la incircuncisión, a fin de ser el padre de todos los no circuncidados que creyesen, para que también a ellos se les imputase la justicia, y padre de los circuncidados, pero no solo de los que están circuncidados, sino de los que siguen también las huellas de la fe de nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Bueno, amigas y amigos, continuamos. La promesa de Abraham cumplida no por la ley, sino por la fe. En efecto, a Abraham y a su descendencia, no por la ley, le fue hecha la promesa de ser él el heredero del mundo, sino por la justicia que viene de la fe. Porque si los hijos de la ley son los herederos, es vana la fe y anulada queda la promesa. En realidad la ley produce ira, porque donde no hay ley no hay transgresión. Por esto la justicia viene de la fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme la promesa a toda la descendencia, no solo a la que es por la ley, sino también a la que es por la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, según está escrito que Padre de muchas gentes te he constituido, en presencia de aquel a quien creyó Dios, que da la vida a los muertos y llama las cosas no existentes como si existieran. Fe de Abraham que espera contra toda esperanza, el cual apoyado en la esperanza creyó contra toda esperanza que él llegaría a ser padre de muchas gentes según el dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó su fe considerando que su cuerpo estaba ya sin vigor al tener casi 100 años, y que el seno de Sara estaba ya como muerto, y ante la promesa de Dios no vaciló con incredulidad, sino que fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios, estando bien convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que ha prometido, por lo cual le fue también computado a justicia. Conclusión: nuestra justificación por la fe, y no fue escrito por él solamente que le fue computado, sino que también por nosotros, a quienes se ha de imputar, a los que creemos en él, que resucitó a Jesús nuestro Señor de entre los muertos, el cual fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado por nuestra justificación. Frutos de la justificación por la fe. Justificados pues por la fe, tengamos nosotros paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos obtenido también en virtud de la fe el acceso a esta gracia en que nos mantenemos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia la prueba y la prueba, la esperanza, y la esperanza no nos deja confundidos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pues Cristo, cuando aún éramos nosotros débiles, en el tiempo ya establecido, murió por los impios,
En realidad apenas habrá quien muera por un justo, por otra parte por uno bueno pudiera haber quien se atreviera a morir. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos salvados de la ira por él, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más una vez reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo reconciliados, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual ahora recibimos nuestra reconciliación, la obra de Adán y la de Jesucristo. Por tanto, así como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues ya anteriormente a la ley estaba el pecado en el mundo, mas el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre aquellos que no habían pecado, conforme a la transgresión de Adán, que es figura del que había de venir. Pero no como fue el delito, fue el don, porque si debido al delito de uno solo todos murieron, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, sobreabundo en todos. Y no ya como fue el delito por uno que pecó, así fue el don, porque el juicio a partir de un solo delito conduce a condenación, mas el don después de muchos delitos conduce a justificación. Sí, pues debido al delito de uno solo, la muerte reinó por conducto de este solo, mucho más los que reciben la sobreabundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en la vida por medio de uno solo, Jesucristo. Así pues, como por el delito de uno solo el juicio vino sobre todos los hombres para condenación, así también por la justicia de uno solo viene sobre todos una justificación de vida, porque como por la desobediencia de uno solo, porque como la desobediencia de un solo hombre fueron constituidos pecadores todos, así también por la obediencia de uno solo serán todos constituidos justos. Mas la ley intervino para que abundase el pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que como reinó el pecado en la muerte, así también la gracia por la justicia para la vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Muertos al pecado, caminemos con nuestra vida viviendo unidos a Cristo por el bautismo. ¿Qué diremos, pues? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Nunca jamás. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿O ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues sepultados juntamente con él por el bautismo en la muerte, para que como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en nuestra vida. Pues si hemos llegado a ser una misma vida con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección parecida. Nosotros somos conocedores de esto, que nuestro hombre viejo ha sido crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, pues el que muere quede libre del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él.
sabiendo que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En realidad lo que murió en él murió al pecado una vez para siempre, mas lo que vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El servicio del pecado y el de Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a vuestras concupiscencias, ni entreguéis vuestros miembros como arma de injusticia al pecado, sino entregados vosotros mismos a Dios como resucitados de entre los muertos, y vuestros miembros como armas de justicia a Dios. Pues el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por tanto, que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso jamás. ¿No sabéis que al entregaros a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte, sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias sean dadas a Dios, que después de haber sido esclavos del pecado, obedecisteis de corazón a la norma de doctrina en la cual habéis sido instruidos, y hechos libres del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo en términos corrientes de los hombres a causa de la debilidad de vuestra carne, porque lo mismo que entregasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y al desorden para vivir en desorden, así ahora entregad vuestros miembros como siervos a la justicia para santificaros. Pues cuando erais esclavos del pecado estabais libres respecto a la justicia. ¿Qué frutos por tanto lograbais entonces? Aquellos de que ahora os avergonzáis, porque su fin es la muerte, mas ahora libres del pecado y siervos de Dios, tenéis vuestro fruto en la santificación y como fin a la vida eterna, porque el salario del pecado es la muerte, mas el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los cristianos libres de la ley de Moisés. ¿O ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras vive? Porque la mujer casada, viviendo el marido, está atada por la ley al marido mientras éste vive, pero si muere el marido queda desligada de la ley del marido. Por consiguiente, viviendo el marido, será llamada adúltera si se uniera a otro hombre. Mas si muriese el marido, libre es de esa ley, de suerte que no es adúltera si llega a ser de otro hombre. Así que, hermanos míos, también vosotros habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, a fin de pertenecer a otro, al resucitado de entre los muertos, para que llevemos frutos para Dios, pues cuando estábamos en la carne, las pasiones de los pecados por medio de la ley obraban en nuestros miembros para producir frutos de muerte. Mas ahora estamos desligados de la ley de la muerte a la cual estábamos sujetos, a fin de que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. La ley, ocasión de pecado. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y en efecto ni conocería la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión del mandamiento, obró en mí toda concupiscencia. Pues el pecado sin la ley está muerto. Y yo viví en un tiempo sin ley, pero al venir el mandamiento el pecado revivió, y yo quedé muerto. Y me resultó que el mismo mandamiento dado para vida fue para muerte, porque el pecado,
tomando ocasión en el mandamiento, me sedujo y por él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno ha sido muerte para mí. Nada de eso, pero el pecado, para mostrarse pecado por lo bueno, me causó la muerte, a fin de que el pecado ejerciese todo su poder pecaminoso por medio del mandamiento. Oposición entre la carne y el espíritu. Sabemos en realidad que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido por esclavo al poder del pecado, porque no entiendo lo que hago, pues no practico lo que quiero, sino que lo que odio, eso hago. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, reconozco de acuerdo con la ley que es buena. Pero ahora no soy yo el que obra, sino el pecado que habita en mí, porque sé que no habita en mí. Esto es, en mi carne cosa buena, pues el querer está en mí, pero reconozco que el obrar lo bueno no, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago, y si lo que no quiero yo, eso es lo que hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Al querer yo hacer el bien hallo pues esta ley, que el mal que el mal se me pone delante, porque me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero veo otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la razón sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. La vida espiritual opuesta a la de aquellos que caminan según la carne. Nada hay pues ahora de condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús te libró de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, lo que era imposible a la ley por cuanto estaba debilitada a causa de la carne, Dios lo realizó enviando a su propio Hijo en carne semejante a la del pecado y condenando a causa del pecado al mismo pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que andamos no según la carne, sino según el Espíritu, pues los que son según la carne piensan en las cosas carnales, mas los que viven según el Espíritu en las espirituales, porque el pensamiento de la carne es muerte, pero el pensamiento del Espíritu es vida y paz. Por lo cual el pensamiento de la carne es enemigo de Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ni puede en realidad someterse. Los que viven pues según la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Por si alguno no tiene el Espíritu, este no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo ciertamente está muerto por el pecado, mas el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir según la carne, sino al Espíritu, porque si vivís según
la carne moriréis más si conforme al Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo y viviréis. El cristiano es hijo de Dios y heredero por el Espíritu de Dios. En efecto, cuantos sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para recaer de nuevo en el temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para ser también juntamente glorificados. Esperanza de los hijos de Dios y de toda la creación. Estimo en efecto que los padecimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que ha de manifestarse en nosotros, porque la creación está aguardando en anhelante espera la revelación de los hijos de Dios, ya que la creación fue sometida a la vanidad no por su voluntad, sino por el que sometió con la esperanza de que la creación será librada de la esclavitud de la corrupción para ser admitida a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Sabemos efectivamente que toda la creación gime y está en dolores de parto hasta el momento presente, y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo, porque en la esperanza fuimos salvados, mas la esperanza que se ve nos da esperanza, porque lo que uno ve, ¿cómo puedes esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, en paciencia lo aguardamos. La ayuda del Espíritu Santo y la predestinación. Igualmente también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque nosotros no sabemos qué pedir para orar según conviene, porque el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escuadriña los corazones sabe cuál es el pensamiento del Espíritu, y conoce que su intercesión en favor de los santos responde a los deseos de Dios. Y sabemos que Dios ordena todas las cosas para bien de los que le aman, para bien de los que han sido llamados según su designio, porque aquellos que de antemano conoció, también los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Seguridad de la salvación. ¿Qué diremos pues a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente con Él todas las cosas? ¿Quién levantará acusación contra los hijos de Dios? Siendo Dios quien justifica, ¿quién será el que condene? Cristo Jesús el que murió, o más bien el resucitado. Es el que está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación o angustia, la persecución o el hambre o la desnudez, o el peligro o la espada. Según está escrito que por tu causa somos entregados a la muerte todo el día, somos considerados como ovejas destinadas al matadero, pero en todas estas cosas salimos triunfadores por medio de aquel que nos amó, porque estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las futuras, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna
podrá separarme del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Sentimientos de Pablo por los judíos. Digo la verdad en Cristo, no miento, y conmigo da testimonio mi conducta en el Espíritu Santo de que es grande mi tristeza y continuo el dolor de mi corazón, pues desearía yo mismo ser anatema por Cristo en favor de mis hermanos, con naturales míos según la carne, que son israelitas, de quienes es la adopción filial y la gloria y las alianzas y la legislación y el culto y las promesas, de quienes son también los patriarcas y de los que procede en cuanto a la carne Cristo, el que está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Libertad de la conducta divina, fidelidad de Dios, y no es que haya caído en vacío la palabra de Dios, porque no todos los descendientes de Israel esos son Israel, ni porque son descendencia de Abraham todos son hijos, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Tu descendencia. Esto es, no los hijos de la carne son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son tenidos como descendencia, porque esta fue la palabra de la promesa. Por este tiempo vendré yo y Sara tendrá un hijo, y no solo este caso, sino también el de Rebeca, que concibió de uno solo Isaac, nuestro padre, pues cuando todavía no habían nacido sus dos hijos gemelos, ni hecho cosa buena o mala, para que el designio de Dios permaneciese conforme a su elección, no en virtud de obras, sino de aquel que llama. Fue dicho a ella que el mayor servirá al menor, según está escrito: amé a Jacob y odié a Esaú. En Dios no hay injusticias. ¿Qué diremos pues? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés le dice: tendré misericordia de quien tenga misericordia y me apiadaré de quien se apiade. Por consiguiente, no es obra del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pues dice la Escritura: Faraón, porque para esto te ensalcé, a fin de mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Así pues tiene misericordia de quien quiere y a quien quiere endurece. Objeción absurda. Me dirás, por tanto, entonces, ¿por qué reprende? ¿Por qué a su voluntad quién puede resistir? Oh, hombre, en todo caso, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso dice el vaso al que lo modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no tiene poder sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso para honor y otro para uso vil? ¿Qué tienes tú que decir en contra? Si Dios, queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, soportó con gran paciencia los vasos de ira preparados para la perdición, y obró así para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que él predispuso para gloria, a saber nosotros, a los cuales él llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Dios reprueba a los judíos y tiene misericordia de los gentiles y de un resto de Israel. Dios dice también en Oseas: llamaré al que no es mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y acontecerá en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios vivo. E Isaías clama sobre Israel: aunque fuera el número de los hijos de Israel,
Como la arena del mar, solo un resto será salvo, porque el Señor, completando y suprimiendo, ejecutará su palabra sobre la tierra. Y ya el mismo Isaías había predicho: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado una descendencia, hubiéramos venido a ser como Sodoma e iguales a Gomorra. La culpa de Israel y su extravío proviene de no admitir la justicia por la fe. ¿Qué diremos pues? Que los gentiles, los que no perseguían la justicia, alcanzaron la justicia de la fe. Mas Israel, persiguiendo la ley de la justicia, no llegó a conseguir esa ley. ¿Por qué? Porque no fue por el camino de la fe, sino por el de las obras, como si por ellas pudiera alcanzarla. De este modo tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una piedra de escándalo, y el que creyere en él no será confundido. Explicación de la culpabilidad de Israel. Los judíos quieren establecer su propia justicia. Hermanos, el buen deseo de mi corazón y la súplica que dirijo a Dios es en favor de ellos, para su salvación. Yo en efecto doy testimonio de que ellos tienen celo por Dios, pero no según el debido conocimiento, pues no reconociendo la justicia de Dios y buscando establecer la justicia propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo el que cree. La justicia de la ley, la justicia que viene de la fe. Moisés en verdad escribe de la justicia que viene de la ley, que el hombre que la practica vivirá en ella. Mas la justicia que viene de la fe habla así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice la Escritura? La palabra está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. Esto es la palabra de la fe que predicamos. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón, en efecto, se cree para la justicia, y con la boca se confiesa la fe para la salvación. Pues dice la Escritura: todo el que cree en él no será confundido, puesto que no hay distinción entre el judío y el griego, porque Jesús es el mismo Señor de todos, rico para todos los que lo invocan. Por tanto, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Los judíos no tienen disculpa, porque oyendo la predicación del Evangelio no creen. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán si nada oyeron de él? ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Según está escrito: cuando hermosos son los pies de los que anuncian el bien, pero no todos prestaron oído al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? Por consiguiente, la fe proviene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Pero digo, ¿acaso no oyeron si ciertamente por toda la tierra se extendió su voz, y hasta los confines del mundo habitado llegaron sus palabras? Pero digo además, ¿acaso Israel no conoció? Moisés el primero dice: yo os provocaré a celo. Perdón, repito. ¿Acaso Israel no conoció? Moisés el primero dice: yo os provocaré a celo de uno que no es mi pueblo, y contra un pueblo insensato se enfureceré. E Isaías se atreve a decir: fui hallado por los que no me
por los que no me buscaban. Llegué a ser manifiesto de los que no preguntaban por mí. Pero Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo incrédulo y rebelde. La reprobación de Israel no es total. Digo, por tanto, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No rechazó Dios a su pueblo, a quien de antemano conoció? ¿O no sabéis lo que dice la Escritura a propósito de Elías, cuando éste interviene contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, derribaron tus altares y he quedado yo solo y acechan a mi vida. ¿Pero qué le responde la revelación divina? Me reservé 7.000 hombres, los cuales no doblaron la rodilla ante Baal. Pues así también en el tiempo presente ha quedado un resto por elección gratuita. Y si es por gracia, no es por obras, de otro modo la gracia no sería gracia. Luego que lo que busca Israel, eso no lo alcanzó, mientras que los elegidos lo consiguieron y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de adormecimiento, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Y David dice: conviértase su mesa en lazo, en trampa, en escándalo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para no ver, y tú doblega para siempre su espalda. Por tanto yo pregunto, ¿acaso tropezaron solo para caer? Eso no, sino que de su caída proviene la salvación de los gentiles, con el fin de excitarlos a ellos a emulación. Y si su caída es la riqueza del mundo y su menoscabo la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más lo será su plenitud? La reprobación de Israel no es absoluta, y a vosotros los gentiles os digo que en tanto yo soy apóstol de los gentiles, haré honor a mi ministerio por si induzco a emulación a los que son de mi linaje y salvo a algunos de ellos. Porque si tu pérdida es reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Pues si la primicia es santa, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Ahora bien, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado en ellas e incorporado a la raíz y a la pingue savia del olivo, no te engrías contra las ramas, y si te engríes, piensa que tú no sustentas la raíz, sino la raíz a ti. Pero dirás, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. Bien, fueron cortadas por su incredulidad, y tú por la fe estás en pie. No tengas pensamientos de orgullo, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Considera pues la bondad y severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los caídos, mas la bondad de Dios para ti. Si permanecieses en esa bondad, de otro modo tú también serás cortado, y ellos también, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza era olivo silvestre, y contra naturaleza injertado en el olivo bueno, cuánto más ellos, las ramas naturales, serán injertadas en el propio olivo. La reprobación.
repito, la reprobación de Israel tampoco será perpetua, pues no quiero, hermanos, que vosotros ignoréis este misterio, para que no seáis presuntuosos de vosotros mismos, que el endurecimiento ha venido a una parte de Israel, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado, y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, apartará las impiedades de Jacob, y este será mi alianza con ellos, cuando yo borre sus pecados. En cuanto al Evangelio son enemigos por vuestro bien, mas en cuanto a la elección son amados en atención a sus padres, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en un tiempo fuisteis desobedientes a Dios y ahora habéis conseguido misericordia por la desobediencia de ellos, así también ahora ellos permanecieron desobedientes, para que con ocasión de su misericordia concebida a vosotros, también ellos alcancen misericordia. Pues a todos encerró Dios en la desobediencia para usar de misericordia con todos. Profundidad de los juicios de Dios, himno a su sabiduría. Oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién dio primero y se le pagará en compensación? Y se le pagará en compensación, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Parte moral. Compendio de la vida cristiana. Así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es el culto que debéis ofrecer, y no os adaptéis a este mundo, al contrario, reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable a Él, lo perfecto. El deber del cristiano es obrar conforme al don recibido. Por la gracia de Dios que me ha sido dada, os digo a cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que procure pensar siempre de sí con sencillez, conforme a la fe que repartió Dios a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, así muchos somos un solo cuerpo en Cristo y miembros todos los unos de los otros, pero teniendo carismas diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si uno tiene el carisma de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, o si servicio sirviendo, o el que enseña, empléelo en la doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo con generosidad, el que preside con seriedad, el que hace obras de misericordia, que las haga con alegría. Caridad con todos, el amor sea sin hipocresía, odiando el mal, aplicándoos al bien, amándoos los unos a los otros con amor fraterno, adelantaos a estimaros mutuamente. En el cumplimiento del deber no seáis perezosos, sed fervorosos de espíritu, sirviendo al Señor, alegres en la esperanza, sufridos en las pruebas, constantes en la oración, socorriendo las necesidades de los santos, procurando practicar la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened unanimidad de sentimientos entre vosotros, no soberbios, sino
acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. A nadie paguéis mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros depende, tened paz con todos los hombres. Queridos, no os venguéis vosotros mismos, más bien dad lugar al castigo de Dios, pues está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, de tal manera que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, que si haces esto, amontonarás tizones encendidos sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Obediencia a las autoridades. Que cada uno se someta a las autoridades que estén en el poder, porque no hay autoridad que no esté puesta por Dios, y las que existen por Dios han sido puestas. Así que el que se opone a la autoridad se opone al orden puesto por Dios, y los que se oponen recibirán su propia condenación, porque los que mandan no son causa de temer cuando se obra bien, sino cuando se obra mal. ¿Quieres no temer a la autoridad? Obra bien y recibirás de ella alabanza, pues para ti es la autoridad un instrumento de Dios para llevarte al bien. Pero si obras mal, teme, porque no en vano lleva espada, porque es ministro de Dios, vengador para castigar al que obra mal, por lo cual es necesario que os sometáis no solamente por temor al castigo, sino más bien por seguir la conciencia. También por esto pagáis los tributos, porque son ministros de Dios encargados de cumplir este oficio. Pagad a todos los que debéis, al que debáis tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, al que honor, honor. El amor, plenitud de los mandamientos. A nadie debáis nada, sino el amor mutuo, pues el que ama al prójimo cumplió la ley, porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si algún otro precepto se reduce a este pensamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que la plenitud de la ley es el amor. Las obras de la luz, vigilancia y pureza de vida. Y haced esto dándoos cuenta del momento presente, que ya es hora de levantaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando abrazamos la fe. Está avanzada la noche y el día está cerca. Por lo tanto, dejemos a un lado las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos honestamente como de día, no en orgías ni en borracheras, no en casas de prostitución ni desenfrenos, no en disputas ni envidias, al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no os cuidéis de la carne para satisfacer sus pasiones. Deberes mutuos entre los fuertes y los débiles en la fe. Al débil en la fe acogedle, pero no para discusiones de pareceres, porque uno cree que puede comer de todo, en cambio otro, que es débil, come verduras. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no critique al que come, pues Dios lo ha acogido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su propio amo está en pie o cae, pero se mantendrá en pie. Qué poderoso es el Señor para sostenerlo. Uno distingue un día de otro día, otro juzga. Otro juzga todos los días iguales. Cada uno proceda según su propia opinión. El que celebra religiosamente el día en honor del Señor lo celebra, y el que come en honor del Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come en honor del Señor y da también gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, ninguno muere para sí.
Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que vivamos o muramos somos del Señor, porque por esto murió Cristo y resucitó para reinar sobre muertos y vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué desprecias a tu hermano? Pues todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Así que no nos juzguemos ya más unos a otros, al contrario, procurad sobre todo esto no poner tropiezo o escándalo al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que de suyo nada hay impuro, pero si alguno piensa que alguna cosa es impura, para él es impura, porque si a causa de la comida tu hermano se entristece, ya no te guías por la caridad, no pierdas por tu comida aquel por quien murió Cristo. Que vuestras buenas obras no sean motivo de blasfemia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es estimado de los hombres. Por tanto, busquemos la paz y la ayuda mutua. No destruyas la obra de Dios a causa de la comida. Todas las cosas son puras, pero es malo para el hombre el comer con escándalo. Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en lo que tu hermano tropiece o se escandalice o se sienta débil. Tú la creencia que tienes guárdala para ti y para Dios. Feliz el que no se condena a sí mismo en tus decisiones. En cambio, el que duda si come se siente condenado, porque no comió según la conciencia, y todo lo que no es según la conciencia es pecado. Mutua tolerancia o comprensión a ejemplo de Cristo. Mutua tolerancia o comprensión a ejemplo de Cristo. Nosotros, los fuertes, debemos sufrir las deficiencias de los débiles y no complacernos en nosotros mismos. Cada uno de nosotros procure complacer a su prójimo para su bien y edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo, sino como está escrito: las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí, pues cuantas cosas fueron antes escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por el consuelo de las Escrituras conservemos la esperanza, y que el Dios de la paciencia y el consuelo os conceda un mismo sentir en Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz podáis dar gloria a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo acoge a todos. Por tanto, ayudaos unos a otros como también Cristo nos ayudó para gloria de Dios. Os digo que Cristo fue ministro de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles por su parte glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: por eso te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, naciones, junto con su pueblo, y de nuevo: alabad al Señor todas las naciones y alabadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: aparecerá la raíz de Jesé y el que se levanta para regir las naciones, y las naciones esperarán en él. Que el Dios de la esperanza os llene de alegría y paz en la fe, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Epílogo. Noticias personales del apóstol, excusas por haber escrito. Yo por mi parte
Estoy convencido, hermanos, de que vosotros estáis llenos de buenos propósitos y de toda clase de conocimientos para que podáis avisaros unos a otros. A pesar de todo, me atreví a escribiros tan resueltamente para reavivar vuestros recuerdos por la gracia que me ha sido dada por Dios, de ser ministro de Jesucristo para los gentiles, ejerciendo la tarea sagrada del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús por lo que al servicio de Dios se refiere, porque no me atrevería a hablar de cosas que Cristo no haya hecho por mí para la conversión de los gentiles, con la palabra y con la acción, con la fuerza de milagros y prodigios y con la asistencia del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y sus alrededores hasta él, hasta él, hasta el Ilírico. Todo lo tengo lleno del Evangelio de Cristo, teniendo a honra sobre todo al no predicar el Evangelio de Cristo allí donde el nombre de Cristo ya hubiere sido pronunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nada se les anunció, lo verán y los que no oyeron entenderán. Proyectos de viaje a Jerusalén y a España. Esto me ha impedido muchas veces llegar a vosotros, pero ahora, no teniendo ya espacio para predicación en estas regiones y deseando ir a visitaros desde hace bastantes años, cuando vaya a España al pasar espero veros y que vosotros me encaminéis allá, después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía. Ahora, sin embargo, marcho a Jerusalén para ayudar a los santos porque en Macedonia y Acaya han resuelto hacer una colecta a beneficio de los pobres que hay entre los santos de Jerusalén, y así lo han determinado porque se consideran deudores suyos, pues si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, deben ellos a su vez servirles con los materiales. Así que terminado esto, cuando les haya entregado la colecta recogida, iré a España, pasando por ahí, y sé que si yo voy a vosotros, iré con la plenitud de la bendición de Cristo. Pide oraciones, os pido, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchéis conmigo orando por mí a Dios, para que pueda yo defenderme de los incrédulos en Judea, y que la misión que llevo a Jerusalén resulte grata a los santos, de tal manera que pueda llegar yo felizmente a veros y, si Dios quiere, descansar entre vosotros. Que el Dios de la paz sea con todos vosotros. Amén. Recomendaciones y saludos. Recomendaciones y saludos. Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es diaconisa de la iglesia de Cencres, para que la recibáis en el Señor de manera digna, como conviene a los santos, y la ayudéis en todo lo que necesite, porque también ella ha ayudado a muchos y en particular a mí. Saludad a Prisca y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales por mi vida expusieron sus cabezas, y no solo yo les estoy agradecido, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la comunidad que está en su casa. Saludad a mi querido Epeneto, que es el primer fruto de Cristo en Asia. Saludad a María, que trabajó mucho entre nosotros.
Saludad a Andrónico y a Junía, mis parientes y compañeros de cárcel que se han señalado en el apostolado y que aun antes que yo fueron de Cristo. Saludad a Ampliato, querido en el Señor. Saludad a Urbano, que ha trabajado conmigo para Cristo, y a Estaquis, mi amigo. Saludad a Apeles, probado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, que han trabajado por el Señor. Saludad a Persida, querida, que también trabajó mucho por el Señor. Saludad a Rufo, escogido por el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Asíncrito, Flegón, Hermes, Patroba, Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, saludad a Filólogo y a Julia y a Nereo y a su hermana y a Olimpia y a todos los hermanos que viven con ellos. Mutuamente saludaos con el beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Exhortación a que se prevengan contra los falsos dolores. Perdón, repito y corrijo. Exhortación a que se prevengan contra los falsos doctores. Saludos de los que están con él. Y os ruego, hermanos, que no perdáis de vista a los que causen divisiones y escándalos contra la doctrina que aprendisteis, y apartaos de ellos, porque esos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a su vientre, y con palabras dulces y agradables engañan los corazones de los sencillos, porque nuestra obediencia a la fe es ya conocida de todos. Por eso estoy satisfecho de vosotros, pero quiero que seáis prudentes para el bien, intachables para el mal. Y el Dios de la paz pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de Jesús nuestro Señor sea con vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasoni, Sosipatro, mis parientes. Yo, Tercio, que he escrito esta carta, os saludo en el Señor. Os saluda Cayo, huésped mío, y de toda la comunidad. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Doxología final. Al que puede fortaleceros en a mi evangelio y en la predicación de Jesucristo, para la revelación del misterio mantenido en secreto desde tiempo eterno, pero manifestado ahora por los escritos proféticos, dado a conocer a todas las naciones por orden del Dios eterno, para que abracen la fe al solo Dios sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amigas y amigos, este es el primer vídeo que finalizo dedicado a las cartas de San Pablo. En este vídeo os he traído la primera de ellas, que es Carta a los Romanos. Bueno, amigas y amigos, cada vez queda menos para que acabe literalmente la Biblia. Queda ya muy poquito.
Ahora voy por la página 1333 y son un total de 1452 páginas. Bueno, amigas y amigos, si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos, me levantan el ánimo. Y si estáis viendo estos vídeos y no estáis suscritos a mi canal, suscribiros. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.